al último día de la cuarta mini escuela de verano en probabilidades. Tenemos el placer de tener la última charla de Milton, donde finalmente nos va a revelar qué era la convergencia. Exactamente. Entonces, bueno, muchas gracias. A ver si se acuerdan de la cadena que definimos ayer, que va a servir de ejemplo para nosotros. Como ustedes se pueden haber dado cuenta, uno siempre en el abstract, uno dice, no, voy a hablar de 200.000 cosas, y después en algún momento uno se da cuenta de que en realidad no hay tiempo para todo eso. Entonces se los voy a quedar debiendo para la próxima, ¿no? Porque les dije que iba a poner un montón de ejemplos y en realidad he puesto 2 ejemplos. Pero bueno, entonces la cadena que vimos ayer era así, ¿no? Teníamos, voy a colocar solo los unos, ¿no? Que es más fácil. Hay una cantidad de unos aquí en esta, que los pensamos como partículas. Y la dinámica era así, se escogía un sitio X y un sitio Y, y lo que uno hacía es que pasaba sigma X a sigma X más sigma Y. Entonces, en este caso, fluff. Y ahora nos queda así, ¿no? Vacío. Y esto ocurría con tasa. La tasa era 1 sobre n al cuadrado. Porque con tasa 1 se escogía, sí, eso era. ¿Está bien? Entonces, esta era la dinámica. Y probamos, y ayer probamos que esta dinámica tenía cutoff de perfil. Y el perfil era bien interesante porque estaba compuesto de 2 pedazos. Al principio de la cadena, cuando había que identificar varias cosas. Primero había que identificar que la configuración que se demora más en llegar al equilibrio es la configuración que comienza con exactamente una partícula. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Al principio, el número de partículas básicamente crece y el tiempo que se demora el sistema en crear una densidad no nula de partículas es de orden n log n. Y vimos que de hecho era n log n más n veces una cierta variable aleatoria. Y esa variable aleatoria había que guardarla para el final. Una vez que el sistema ya creó una densidad positiva de partículas, se comporta de manera muy parecida con el primer ejemplo que vimos. Entonces, podíamos ver que a partir de ese momento de que el sistema ya tiene una densidad positiva de partículas, se demora tiempo en llegar al equilibrio, un tiempo de orden 1/2 n log n más ON. Y a partir de ahí, bueno, no lo probé, pero más o menos traté de darles una idea de por qué eso debería ser verdad. Una vez que uno tiene densidad, la cadena tiene cutoff gaussiano. Pero el cutoff no va a ser gaussiano porque hay que ahora acordarse qué es lo que pasó al principio. Y al principio yo acumulé un cierto retraso, y ese retraso era positivo, digamos. Era no trivial en el sentido de que era suficientemente grande como para aparecer en el límite y no era y era también del mismo orden que el tiempo de la parte final, ¿no? Porque eso es una cosa que puede pasar también, que a veces lo que ocurre es que la parte final ocurre más rápido que la parte inicial y por lo tanto digamos, la convergencia, ¿no? el mixing time, el tiempo de mixtura de la cadena es gobernado por lo que ocurrió al principio de la cadena. En este caso, las dos cosas tienen el mismo peso y uno las tiene que combinar para encontrar el perfil. Entonces, en verdad, yo voy a escribir esto como proposición. Si uno piensa en lo que discutimos ayer, uno puede, digamos, sacarle más información a los argumentos que dimos ayer. Y uno puede probar la siguiente proposición. Sea U una densidad positiva y sea sigma n. Esta es una secuencia, una sucesión
de condiciones iniciales que satisfacen lo siguiente. Recordemos que M era el número de partículas. Entonces, supongamos que M dividido por N converge a U, cuando N va para infinito. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, estoy diciendo lo siguiente. Voy a comenzar con una configuración de partículas que ya tiene una densidad positiva. Entonces, por ejemplo, voy a colocar, qué sé yo, la mitad unos y la otra mitad cero. Entonces, eso es lo que ocurre. Tenemos esta convergencia. Este es el perfil gaussiano. Y esto que está acá es lo que vamos a llamarle el retardo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Existe una función A de U, que vamos a llamarle el retardo, y tal que tenemos este límite. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que uno puede ser un poco más preciso y decir cómo converge la cadena al equilibrio, comenzando de cualquier condición inicial, con tal que esa condición inicial tenga una densidad bien definida. ¿Sí? Y aquí me faltó algo muy importante, que es que tengo que mencionar, vamos a bajar todo esto un poquito. Y ahora voy a mover esto para acá. Y hay que mencionar quién es la condición inicial, el sigma n. Entonces, le podemos sacar más información a lo que dijimos ayer, ¿no? Entonces, la idea básica es que si yo tomo dos configuraciones diferentes, con U y U línea, dos densidades diferentes, el tiempo que la cadena se demora en pasar de tener densidad U a densidad U línea, la densidad final es un medio. Entonces tomemos U menor que U línea menor que un medio. Entonces el tiempo que la cadena se demora en ir de U a U línea es básicamente de orden n. Y es determinístico. Y eso uno lo puede calcular porque hay una EDO que satisface la densidad de partículas. No sé si eso no me acuerdo si lo mencioné ayer, pero se puede ver. Y entonces, de ahí que viene ese retardo. Entonces, es un teorema un poco más fino que lo que vimos ayer, porque nos dice cómo depende digamos, el tiempo de mixtura con respecto a la condición inicial. Y lo que esto nos está diciendo es que el primer término, el primer orden es siempre un medio n log n. Y hay una diferencia de orden n si yo cambio la densidad inicial. Entonces, y esto, de alguna manera, es interesante porque, como yo les decía, MCMC, simulación estocástica, es una de las aplicaciones más importantes de cadena de Markov. Y en ese tipo de aplicaciones, a mí lo que me interesa saber es cuánto tiempo se demora en converger la cadena, pero no desde el peor caso posible, sino que desde tratar de también saber cuál es el mejor caso posible. En nuestro caso, como la densidad final de partículas es un medio, tiene mucho sentido que comenzar con densidad de un medio sea mejor que comenzar con solo una partícula. Entonces, acá voy a agregar una línea que es la siguiente. Existe una función A, que vamos a llamar retardo, de 0,1 en los reales, tal que,
Y esta función A, si uno la trabaja un poco, se va a dar cuenta que satisface lo siguiente también. Y además, A de U es mayor. Aquí siempre déjame pensar. Si T es grande, es menor. Hay que tomar el tema grande. Es menor que A de un medio. Esto para todo. U en 0, 1. Y además, el límite, cuando U tiende a 0, de A de U, es menos infinito. ¿Ok? Estas son las cosas que uno puede, si uno uno cree en las aproximaciones que hicimos la vez anterior y uno le saca el jugo, uno descubre esto. Entonces, un grafo ahora. Tenemos aquí el intervalo 0, 1. ¿Sí? Lo escucho. Disculpa, Milton, me parece raro ese A a la U menor que A a la U medio, porque U puede también valer un medio, ¿no? Ah, claro, para todo U diferente de un medio. Claro, claro, lógico. Muchas gracias. Para todo U diferente de un medio. ¿Funciona? Sí. Entonces la idea es que aquí, ¿no? Acá es así y acá es así. Esta es la función A. Entonces, bueno, el máximo me quedó justo en un medio, pero no importa. Ustedes me entienden, ¿no? Entonces, es lógico que el retardo se vaya a menos infinito en cero, porque sabemos que si comenzamos con una partícula, el tiempo que la cadena se demora es más, ¿no? No es un medio en el log n, sino que es 3 medios en log n. Entonces, y aquí uno puede empezar a decir, bueno, entonces veamos qué es lo que pasa cerca de cero. Y tenemos otra proposición diferente cerca de cero. Y la idea es, bueno, si comenzamos de 1 es 3 medios log n. Si comenzamos de densidad positiva es un medio log n. Tratemos de ver qué es lo que hay entre medio. Y la proposición es la siguiente. Entonces, sea alfa entre 0, aquí este es 0 y 1, son los dos cerrados. Y beta real, sea sigma n, tal que, y aquí uno tiene que empezar a jugar con las escalas y ver qué es lo que hay que hacer. Entonces la idea es que si yo comienzo con un número de partículas al comienzo, n a la alfa, donde alfa está entre 0 y 1, entonces ahí es donde va a cambiar, comenzar a cambiar el tiempo de mixtura. Y lo que va a ocurrir es que si yo hago n a la alfa, entonces, ¿cómo es la cosa? Lo que tengo que hacer aquí es tomar el m0, dividirlo por n a la alfa. ¿Te das cuenta? Una cosa que no sé si ustedes se dieron cuenta, yo actualicé las notas en el sitio web, que están en un sitio invisible, ¿no? O sea, en una... ¿Cómo era? Era Chile 2021. Eso. Entonces, está el material de hoy día. Perfecto. Entonces, es así. Es 1 menos alfa log n menos log m0. Entonces, es igual a beta.
Y acá lo que va a pasar es que tenemos un medio más alfa en el log n más nt sigma n. Esto me va a dar ahora g de e a la menos t más a' de beta. Entonces, de nuevo, lo que va a ocurrir es que, entonces, esto lo que me está diciendo es que estoy colocando al principio una cantidad de partículas que no es densidad, pero es n elevado a una potencia. Y en realidad es una constante veces n elevado a una potencia, y la constante es e a la beta. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en ese caso, lo que va a ocurrir es que también vamos a tener convergencia del perfil al perfil gaussiano con un retardo que depende de beta. Eso se puede ver fácilmente de la EDO, no es muy complicado. Y la última proposición, que uno dice, bueno, esto me describe qué es lo que pasa entre medio de un medio y tres medios frente al n log n. Veamos qué es lo que pasa en tres medios. Y el régimen final, digamos, que puede haber es el siguiente. Sea L en N la expresión para xita L está en las notas, y es básicamente esa variable xita L que estoy definiendo ahora es lo siguiente. En vez de comenzar la cadena de 1, voy a comenzarla con L partículas. Y si la comienzo con L partículas, al definir esa variable aleatoria xita como una suma infinita, hay que comenzar la suma en L y no en 1, porque los otros saltos nunca ocurrieron. Entonces, así, sea Ln y sea sigma n tal que m0 es igual a L. Esto aquí para todo n. Entonces, existe una variable aleatoria xita L que yo no quiero definir exactamente. Pero es eso básicamente, ¿no? Es la suma desde L en vez de desde 1. Y entonces el comportamiento de la cadena es así. Entonces, tenemos tres posibles regímenes, ¿ya? O sea, la condición inicial en la cual la cadena se demora menos en converger al equilibrio es densidad un medio. Ahora, cualquier densidad positiva, la diferencia no es mucha, es solamente de orden n versus un medio n log n que ya tengo que esperar. Entonces, esa digamos, es la primera escala. Una segunda escala es entre un medio n log n y tres medios n log n. Y todavía tenemos cutoff gaussiano. Y en una tercera escala, lo que ocurre es que al principio depende de con cuántas partículas comenzamos, cuál va a ser la variable aleatoria esa que le vamos a meter dentro de la esperanza al cutoff gaussiano. Entonces, ve que cuando nos empezamos a preguntar
¿Cómo depende de la condición inicial la convergencia del equilibrio de una cadena de Markov? La respuesta es mucho más compleja de lo que al principio. ¿Okay? Y esto es interesante porque es muy común, ¿no? Y eso nosotros, digamos, lo sabemos, ¿no? Por estos modelos de mecánica estadística, es muy común no saber cuál es la densidad límite, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos una medida de Gibbs y se puede probar que la medida de Gibbs tiene una densidad límite, que, digamos, está acotada entre 0 y 1, existe, está bien definida, pero la fórmula exacta no la sabemos. Y lo que queremos hacer, digamos, es ampliar esa medida de Gibbs con una cadena de Markov, y entonces obviamente no podemos determinar la densidad. Pero este tipo de resultados me dice que en realidad da lo mismo si no le achuntas a la densidad. Es una buena idea comenzar, por ejemplo, con una densidad positiva de partículas, pero no importa si no le achuntas a la densidad exacta, porque lo que estamos perdiendo no es tan grande. Entonces la idea, y ahora viene lo de convergencia fina. Sí. Link de nuevo, please. Ahí está el link de las notas de PDF, pero también les voy a mandar el link de las notas escritas para que lo tengan. Ahí está. Entonces, vemos que hay varios posibles límites que están ocurriendo y, digamos, son todos bien parecidos, pero no son iguales, ¿no? No son exactamente iguales. Y de alguna manera a uno lo que le gustaría es tener una descripción de todos estos resultados, una descripción unificada de alguna forma. Entonces, cuando uno quiere probar este tipo de teoremas, este tipo de convergencia, se fijan que hay una cosa que es molesta, ¿no? Que es que la sucesión sigma n tiene que converger a un valor, ¿no? O sea, la densidad tiene que converger a un valor. Y cuando uno ve los tipos de convergencia, en probabilidad uno se da cuenta rápidamente que eso trae problemas a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, uno no puede tomar una densidad a raíz de 2 sobre 2, ¿no? Porque es irracional, y uno tiene uno racional, entonces tiene que tomar una aproximación. ¿Será que depende de la aproximación? No depende de la aproximación, a veces hay discontinuidad. Y, por ejemplo, en esta última proposición es peor aún, porque el parámetro es discreto. Entonces, para acomodar todo ese tipo de cosas, probablemente fue, no sé quién fue, históricamente, ¿no? De quien yo aprendí, lo que voy a decir ahora es de Bardhan, ¿no? Que es que Bardhan fue el que primero se dio cuenta que los teoremas de convergencia en probabilidad había que escribirlos en términos de convergencias en abiertos y en cerrados. Entonces Bardhan fue el que formuló los teoremas, digamos, la formulación moderna de grandes desvíos usando abiertos y cerrados. Probablemente eso ya existía de antes, pero como que no le habían dado mucha bola. Entonces, bueno, es una buena idea tratar de hacerlo así. Y de ahí viene lo de la convergencia fina. Entonces, convergencia fina. Definición. Entonces, la definición es complicada, es bien larga. Son 2 páginas de definición. Entonces, la escribí porque me cronometré, me demoré 15 minutos en escribir esto. Entonces, para un minicurso es como mucho. Entonces, convergencia fina de cadena de Markov. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es como tener un
lo mismo que la convergencia de la distancia del equilibrio de Aldous Diaconis, pero en vez de tomar el sub sobre todo el conjunto, vamos a tomar el sub sobre conjuntos menores. Ahí el problema que se presenta es que cuando uno tiene una cadena Markov en un espacio de estado omega n, no hay necesariamente una topología dentro de ese omega n. Entonces uno lo que tiene que buscar, entonces el setup es así. Comenzamos con la solución de cadenas de Markov XTN, definidas cada una en su espacio de estados omega n. Miramos una medida mu n, que no tiene por qué ser la medida invariante, ¿eh? Ojo, eso es importante, tenemos un resultado, digamos, aquí debemos hacer publicidad a la tesis de mi alumno de Gerardo Barrera. La gracia de... eso pasó medio desapercibido, pero la gracia de la tesis de Gerardo es que en la tesis de Gerardo él consideraba modelos, procesos de Markov, para los cuales la medida invariante no era conocida. Y aún así, él consigue probar cutoff de perfil. Inclusive si la medida invariante no es conocida. No tiene una fórmula explícita para la medida invariante. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad uno puede poner una medida mu n que uno cree que se parece a la invariante. O puede ser interesante por otros motivos, ¿no? De repente uno está interesado en metaestabilidad, qué sé yo, cosas del género, y a uno le interesa ver cómo la cadena converge en tiempos antes de que pasen las cosas al final, ¿no? Como las cosas, lo que mencionaba Inés el otro día, ¿no? Entonces, tenemos unas medidas de referencia, PT en el semigrupo, de aquí es la, ¿cómo se llama? Es la medida, ¿no? D es la distancia. No es para qué usar la distancia de variación total en principio, uno puede usar la distancia que más le guste. Y ahora viene la primera cosa importante que nos define es la representación. Entonces, ¿qué es una representación? Una representación es una función que va de mi espacio de estado en R a la D. ¿Cuál es la idea? Cuando uno tiene una cadena Markov, uno tiene que identificar, y uno quiere estudiar el problema de la convergencia del equilibrio, uno tiene que identificar cuáles son las observables de la cadena Markov que determinan la convergencia del equilibrio. Y estas observables en general están asociadas al espacio, al autoespacio del mayor autovector. Hay una fauna de posibilidades. Pero la idea es que, en general, cuando se puede analizar la convergencia del equilibrio de una cadena de Markov es porque uno identifica un conjunto menor de variables que son las importantes. ¿Está bien? En el caso de las cadenas que hemos visto hasta ahora, es el número de partículas. Entonces tenemos una función que es la representación. Entonces, ¿cuál va a ser la representación de mi cadena de Markov en nuestro caso? Es el número de partículas. Entonces, una función de omega n en los reales. Pero puede, por ejemplo, si en vez de tener ceros y unos, tenemos ceros, unos y dos, ahora el número de partículas no es más una función real, es una función en R2. En realidad es un vector en R3, pero como la suma es 1, es un vector en un subespacio de dimensión 2 de R3. Entonces, por eso la función es en RD, la representación va en RD. Ahora que tenemos la representación de la cadena, definimos lo que es el retardo. ¿El retardo qué es? Es lo que uno se imagina. Dependiendo de dónde uno comienza, la cadena se demora más en converger al equilibrio que de la condición óptima. Y a esa diferencia le llamamos el retardo. Entonces, el retardo es una función que depende de la representación de mi cadena y me da un número real. La función aquí. Un perfil. Entonces, ¿qué es el perfil? Es la función G. Pero la función G depende también del retardo, porque puede ser que dependiendo de dónde esté mi espacio de configuraciones, a lo mejor mi perfil no es más gaussiano, o a lo mejor es gaussiano pero medio torcido. Hay ejemplos, ¿eh? En este caso unidimensional es medio complicado mostrar ejemplos donde el perfil depende del retardo, pero en el caso bidimensional es muy común que el perfil dependa del retardo. Porque más dimensiones, ¿no?
Y de hecho puede depender, tal vez pueda depender de la representación del perfil. Entonces, eso es un perfil, y entonces el perfil va de 1 para 0 de manera continua y decreciente. Entonces, esos son los elementos que uno tiene que definir para definir la convergencia fina. Y después viene Tn. ¿Qué es Tn? Entonces, Tn es la posición donde vamos a tener convergencia. El tiempo, ¿no? En nuestra situación viene a ser el tiempo de mixtura. Pero Tn puede ser igual a 0, por ejemplo. En los casos en los que hay convergencia del equilibrio, pero no hay cutoff. Omega n es la ventana. Y decimos que hay convergencia fina si se cumplen estas dos condiciones. Para todo abierto y para todo compacto ocurre lo que tiene que ocurrir. Entonces, en grandes desvíos uno aprende que no, que uno primero prueba para compacto, después pasa para cerrado, cosas del género. Acá no nos vamos a complicar mucho con eso porque estamos recién comenzando con estas definiciones y no está claro cuál es la utilidad de cambiar compacto por cerrado por ahora. Entonces la idea es que uno toma un conjunto de configuraciones iniciales, por ejemplo, una bolita alrededor de la densidad 1/3. Yo quiero saber qué pasa con la distancia, con cómo converge la cadena al equilibrio ahí. Y lo que tengo que hacer yo es que ahí yo busco la configuración que se demora más y miro cómo converge el equilibrio. Y la manera como la que converge el equilibrio corresponde a, en la representación de mi cadena, encontrar el valor que tiene el mayor retardo. Esa es la idea, básicamente. Entonces, y lo que se puede ver es que esta definición cubre los casos que vimos anteriormente, digamos, de un paraguaso, ¿no? O sea, uno tiene una definición unificada para todos estos casos. Y lo interesante de por qué tratamos de introducir esta... Entonces, Andrei de Nacimiento pregunta si perfil tiene que ver con la cola de la distribución. No tiene nada que ver con distribuciones. Parecen distribuciones, pero no tiene nada que ver con distribuciones esto del perfil. Entonces, lo que uno trata de hacer es acomodar todos esos resultados. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora con Freddy es que estamos mirando un montón de ejemplos en los que podemos probar cutos de perfil. Y lo interesante es que siempre lo podemos meter dentro de estas definiciones, dentro de esta estructura. Entonces parece ser una estructura, una buena idea de cómo entender de qué forma las cadenas de Markov convergen al equilibrio. Y esto en realidad se parece mucho con grandes desvíos, ¿no? Porque nosotros vimos que al principio yo les dije, mira, miremos la densidad. Entonces, como función de la densidad, si la densidad es positiva, la cadena se demora un tiempo, un medio n log n en converger al equilibrio, la ventana es n y tengo un retardo bien definido. Si yo miro la función retardo, valía menos infinito en 0. Eso quiere decir que allá en 0 se demora más. Cuando uno tiene un principio de grandes desvíos, es muy común que la función tasa valga 0 o más infinito en ciertas regiones. Entonces, el principio de grandes desvíos, digamos, es no trivial si la función tasa del principio de grandes desvíos es diferente de infinito o 0 en una región no trivial. Digamos, en un abierto de donde uno esté mirando. Y uno tiene un principio legítimo de grandes desvíos, y lo que uno puede hacer después es donde vale 0, mirar qué pasa. Y donde vale más infinito, mirar qué
uno puede tratar de mirar esas regiones más en detalle, cambiar la escala y ver, y ver qué es lo que está pasando. Y eso es un poco lo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, esto es lo que le llamamos la convergencia fina, y ustedes pueden divertirse después viendo que digamos, las tres situaciones que describí anteriormente caen dentro de esta estructura. Una pregunta, Milton, súper básica, ¿Sí? pero es sobre Claro. anotación. ¿El supremo está tomado sobre qué? El limit del sub, la parte izquierda. Ese Digamos, es si lo grande RU. se ve mejor. Ya, sí, ese RU, no me acuerdo qué era ese RU de... Ah, ya, perfecto. Entonces, mira, yo tengo la representación de la cadena de Markov, ¿cierto? Entonces, A es en el caso de la cadena del ejemplo, A es un abierto en el intervalo 0,1. Y estoy tomando el sub sobre todas las configuraciones que tienen densidad en A. Ya. Ah, es que es en RU de X, además. Ese es el que tampoco yo pensé que era de N. RU de X. Claro, sí. No, vamos a arreglar esto porque no está muy cristiano. Yeah. Y el sub es RU de R. Es R. R. Y el R es Rn Ya. de X. Que había notado cualquier cosa, entonces... Ahí sí que... Está bien. No, sí, está bien. ¿No? Ya, ese RN es la representación nomás. Claro, el Rn es la representación. Entonces, en cambio la dimensión está fija. O sea, estas cadenas se van agrandando, pero la representación está en el mismo espacio de alguna forma. puede que no, eso es una cosa que todavía es un misterio para mí, porque estrictamente hablando, yo hice un poco de trampa en el modelo de Benamous Pérez, porque yo usé un lema que Benamous Pérez probaron para describir las cosas más fácil, ¿no? Que es que en realidad no importa dónde comenzaste con el primer uno. Ya. Entonces ellos probaron lo siguiente: si tú comienzas dos configuraciones con una sola partícula y de esas dos partículas en lugares diferentes, tú puedes acoplar esas dos cadenas comenzando esas dos configuraciones diferentes en tiempo de orden n. Entonces eso quiere decir que en realidad no me importa que yo puedo olvidarme de ese problema. Pero estrictamente hablando, para analizar solamente con esta metodología esa cadena, la representación es bidimensional. Porque lo que uno tiene que hacer es definir la densidad en el conjunto donde comenzaste con unos, que puede ser un punto, pueden ser montones de puntos, y la densidad en el conjunto donde comenzaste todo cero. Entonces tengo dos vectores de densidad. ¿Ya? Y esos dos vectores de densidad son una representación en R2. Y esa es la representación que hay que usar para hacer estas cosas. Y lo que va a pasar al final es que eso se contrae a una dimensión en el resultado final. Ya, pero por ejemplo, el tema es que igual hay que tener D fijo para todas las cadenas. O sea, no puedo ir cambiando. Ya, D sí. no puede ser DN. Para allá voy. Ya, sorry. Entonces, pero si tú vas y analizas y miras el mayor autovalor, el que gobierna el agujero espectral, tiene ese autovalor, obviamente tiene un autoespacio, y el autoespacio es de dimensión n. Entonces, teóricamente, la representación debería tener dimensión n. Sí. Pero lo que ocurre es que para dada una condición inicial, la proyección
de esa condición inicial en el espacio propio del autovalor principal, se puede describir con dos, en realidad tiene dimensión 2. Correcto. Porque uno no necesita describir dónde están todos los unos y dónde están todos los ceros, que eso tendría dimensión n. Sino que necesita solamente el conjunto inicial de 1 y el conjunto inicial de 0, por causa de que la cadena es, ¿cómo se llama esta cosa? Minfield, ¿no? Pero, digamos, en los casos en los que uno puede trabajar en general, resulta que el D es fijo, pero no hay razón para que sea fijo. En principio debería crecer. Y hay unos ejemplos que no nos salen en los que el n crece. Ya. En este caso es el D, no es el n. El n siempre está creciendo. Claro. Pero aunque creciera aunque fuera el D fuera n, digamos, igual estás ganando un montón porque estás pasando de dimensión 2 a la n a dimensión n. Ok. Gracias. Nada. Entonces, bueno, yo creo que sí, yo creo que ya no hay tiempo para seguir hablando, ¿no? Quedaron algunas cosas en el tintero, pero le pueden dar una mirada si quieren en las notas. Ya comento un poquito sobre las distancias, por qué uno usa la distancia de variación total. Hay otra gente que le gusta, a Gerardo, por ejemplo, le gusta usar Wasserstein 2 o Kantorovich 2. Hoy en día le digo, antes le decía Wasserstein, ahora le digo Kantorovich, después que leí un artículo de Bershin creo que está en el boletín de la AMS, contando la historia por qué le dicen la distancia de Wasserstein y no la distancia de Kantorovich, y me convenció de usar Kantorovich. Entonces, pero bueno, entonces a Gerardo le gusta usar la distancia, lo que se llama Wasserstein 2 o Kantorovich 2. Y la verdad es que yo soy fan de Kantorovich 1. Y variación total es un caso particular. Entonces, pueden leer un poco más de eso si quieren en las notas. Y también hay esta metodología parece ser bien robusta. O sea, hay un montón de cadenas en las que, digamos, cuando uno tiene acceso al término siguiente, ¿no? O sea, al Q2 de perfil, en general uno tiene acceso a todo esto. Entonces es interesante saber todas estas cosas porque, inclusive por lo que yo les mencionaba, en ciertas aplicaciones, comenzar con la densidad correcta, no, aquí, por ejemplo, comenzar con una densidad positiva ya es suficiente como para mejorar el mixing time de 3 medios n log n a 1 medio n log n. A veces comenzar con la densidad correcta te mejora el mixing time de n log n a n. Hay ejemplos que eso pasa. Entonces, y poder analizar todo eso y ver, por ejemplo, si lo que a mí me gusta de esta metodología es que te permite analizar, por ejemplo, qué pasa si uno no le achuntó exactamente a la densidad correcta al principio. Que también, también puede llegar a ser interesante en aplicaciones porque uno puede hacer un test fácil, pasar más o menos cuál es la densidad correcta en una simulación y de ahí para adelante rodar la cadena. Y este tipo de análisis me permite decir que en realidad no estoy perdiendo mucho. Entonces, bueno, creo que voy a quedar por aquí. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Gracias a ti, Milton. Hoy propongo, antes de las preguntas, que demos un aplauso a Milton para darle las gracias por el curso.
Y ahora abro el micrófono a preguntas. Yo tengo una pregunta bien general. Milton, ¿cómo crees que, para dónde va lo del cutoff? Yo hace como 1 año y medio que la última vez que le di una vuelta a la literatura, porque del último que yo vi que ya uno podía sospechar de que uno podía descomponer en tiempos, como tú estabas recién contando, hay un tiempo hasta alcanzar el número de partículas suficiente y después hay otro tiempo que es para converger a la distribución estacionaria. Y eso es bonito porque entrega mucha intuición física de cómo la cadena evoluciona. Y he visto otras cosas más abstractas, pero en esa línea. ¿Tú crees que esto va para allá como aporte de mirar el cutoff? O sea, ya teníamos Yo antes. lo que, o sea, a mí digamos, el problema que a mí me parece fundamental en toda esta historia, y es un problema que la gente está comenzando a tocar, y un poco por eso que yo me metí a tratar de formular las cosas de manera diferente, es el problema de las cadenas asimétricas. Entonces, cuando la cadena es reversible, hay unos teoremas generales que uno puede hacer y hay un montón de herramientas. Inés mencionó un poco, están las capacidades, están estas cosas de la constante Shiger, ¿no? Hay una cantidad de cosas que uno puede hacer, pero cadena asimétrica está abierto. Y lo que ocurre con cadenas asimétricas, y eso nadie sabe muy bien cómo saber, es que hay cadenas, por ejemplo, que si uno las torna asimétricas, convergen mucho más rápido al equilibrio. Órdenes de magnitud más rápido. Y hay cadenas que si uno las torna asimétricas, convergen mucho más lento al equilibrio. Por ejemplo, hay un caso dramático que es este el paseo aleatorio en árboles. Si uno lo hace asimétrico, la convergencia en vez de ser polinomial, ahora es exponencial, porque la cadena se puede quedar perdida en una rama del árbol por un montón de tiempo y justo la simetría apunta para allá y eso hace con que la convergencia del equilibrio, en vez de ser polinomial en el tamaño del árbol, se convierta en exponencial en el tamaño del árbol. Entonces, el efecto es dramático. Por otra parte, si en vez de poner digamos, la simetría en dirección a las ramas, uno las pone en dirección a la raíz, eso mejora un poquito la convergencia en el caso de la cadena. Ese es un caso, por ejemplo. Otro caso que también me parece bien dramático es que en el círculo, si uno toma hay un paper que leí a vos, me pareció fantástico, es que uno sabe que la cadena en el círculo tiene el tiempo de mixtura es n al cuadrado, y eso es normal, porque si uno la escala por n cuadrado, converge al browniano, y el browniano no hay mucho más que hacer con eso. Si uno le pone una simetría, lo único que hace es comenzar a rodar en el círculo, pero no le mejoras el tiempo de mixtura. Pero, si yo al círculo le hago aquí, le coloco una única arista, con un atajo, la cadena asimétrica, en vez de tener el tiempo de mixtura de orden n cuadrado, ahora tiene el tiempo de mixtura de orden n a la 3 medios. Entonces, haciendo una pequeña modificación de mi cadena, uno consigue un efecto dramático en la convergencia de la cadena de Markov. Y eso es algo que no se sabe bien cómo estudiar. Entonces, parte de mi motivación en meterme en esto es ese problema y desarrollar, digamos, un setup, una estructura y una teoría que no dependa de que las cadenas sean reversibles o no.
Y eso está bastante... La gente ahora están... Hay una cosa que en numérica le llaman el Hamiltonian Monte Carlo. Entonces, Hamiltonian Monte Carlo, la idea es introducir una simetría en el Monte Carlo para que converja más rápido. Y eso es un misterio porque funciona. Y la gente no sabe el peor, o sea, la gente no sabe predecir si va a funcionar mejor o no. Entonces yo diría que por ahí va la cosa. Esa es como la... para allá va lo del cutoff y lo de la convergencia de equilibrio. Digamos, mi idea es eso, o sea, desarrollar técnicas y estructuras de cómo estudiar las cadenas de Markov que no dependen de la simetría del sistema. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho todavía como para que se pueda tratar de... Sin duda. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, propongo que agradezcamos de nuevo a Milton por este curso y por los 3 cursos esta vez. Bueno, como hay alumnos en la audiencia, ¿no? Yo quería decir un par de palabras para los alumnos, ¿no? Que es que afortunadamente, ¿no? Por lo menos cuando yo era estudiante, ¿no? Cuando nosotros estábamos comenzando, había gente buena en probabilidad trabajando en Sudamérica, ¿no? La generación anterior a nosotros tenía gente muy buena, pero no había un grupo, no había un conjunto de probabilistas o de matemáticos, o probabilistas en particular, trabajando en conjunto, digamos. Y eso es algo que, no sé si ustedes se han dado cuenta que ahora hay, ¿no? O sea, por ejemplo, qué sé yo, Abel y Santiago organizan una mini escuela de probabilidad, todo, digamos, en español, y está lleno de posible gente para participar. Es una posibilidad que tenemos ahora de hacer ciencia, digamos, probabilidad en particular en Sudamérica, que en nuestra época era mucho más complicado, ¿no? Entonces, como para que los alumnos se motiven y se pongan las pilas, porque ya no hay excusa de que no se puede hacer algo interesante, porque incluso, bueno, obviamente siempre es bueno irse a estudiar a Europa, a Estados Unidos, a los grandes centros de investigación del mundo, pero si no hay ningún problema, se puede hacer investigación de alto nivel tranquilamente hoy en día en Sudamérica. Hay gente muy buena, gente está llegando, por ejemplo, a Chile, gente joven, a Bello, Santiago, ¿no? Que vienen con todas las pilas, ¿no? Para hacer cosas entretenidas. Entonces, es un momento bueno, ¿no? Me parece a mí, para entusiasmarse y meterse en estas cosas. Y además, de alguna manera, probabilidad hoy en día ya no es más la oveja negra de la matemática, ¿no? Que durante un tiempo fue un poco así, ¿no? Hoy en día se están haciendo muchas cosas interesantes en probabilidad, y que digamos, en general los matemáticos reconocen, y en asuntos, por ejemplo, en los que trabaja la gente en Sudamérica también. Así que, para que se entusiasmen, ¿no? Ojalá, no sé si se habrán entusiasmado con mi curso, ojalá con el de Santiago seguramente se van a entusiasmar más. Pero estamos en un buen momento para hacer algo interesante. Ya, no les doy más la lata. Gracias, Milton, por la motivación, y también por la motivación a los estudiantes.
Y gracias por el curso de nuevo.